Muy buenos días para todos. En nombre de la Cámara de Comercio de Aburrasur, de su junta directiva y su presidenta, la doctora Lilian Mesarango, les damos la bienvenida a la conferencia Medidas Legales en Materia Aduanera en virtud de la emergencia sanitaria. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe como conferencista el doctor Juan José Lacosté. Él es abogado de la Universidad de Medellín, con especialización en Derecho Empresarial de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y Derecho Aduanero de la Universidad Externado de Colombia. Ha realizado estudios de posgrado en Derecho Aduanero y de la integración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Nuestro expositor actualmente se desempeña como abogado litigante y asesor de empresas en derecho aduanero y afines desde hace 30 años. Es miembro activo del Instituto Colombiano de Derecho Aduanero, ICDA, y de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, ICLA. Igualmente es presidente del capítulo Medellín de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, FITAC. Doctor, mil gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bienvenido y le doy la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Ok. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Aburrasur por esta invitación y a ustedes por estarnos acompañando en el día de hoy. Entonces, vamos a dedicar nuestro próximo rato a hablar de las principales medidas que se han tomado en materia aduanera en virtud de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Y hablo de principales porque realmente han sido muchísimas, es decir, lo que yo llamo la catarata de normas que ha habido en estos aproximadamente 9 meses ha sido abrumadora, por decirlo de alguna manera. Entonces nos vamos a enfocar en las principales medidas tomadas que impactan directamente el tema aduanero, que es el que nos convoca. Disculpa, tengo problemas para pasar la presentación. Doctor, dele un clic sobre el panel de control para que le active el pasar la diapositiva. ¿En cualquier parte del panel? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Listo. Bueno, primero vamos a mencionar unos muy cortos antecedentes para que entendamos un poco la situación jurídica que estamos viviendo. Recordemos pues que desde hace ya 9 meses, en el 12 de marzo, el Ministerio de Salud expidió la resolución 385 declarando la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional en aquel momento hasta el 30 de mayo del 2020, ¿cierto? Seguramente estábamos pensando que esto iba a acabar mucho más rápido, entonces se declaró una emergencia sanitaria pues marzo, abril, mayo, por 2 mesecitos. A renglón seguido, ya el Gobierno Nacional, mediante el decreto 417 del 17 de marzo, declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por un término de 30 días calendario que iban en su momento hasta el 16 de abril de 2020. Recordemos que una cosa es la emergencia sanitaria, otra cosa es el estado de emergencia económica, social y ecológica. Ya vamos a profundizar un poco en eso. Un poco más adelante, el 6 de mayo, el gobierno, mediante decreto 637, declaró por segunda vez el estado de emergencia económica y social por otros 30 días calendario, y eso fue hasta el 5 de junio del 2020. Después, el 26 de mayo, el Ministerio de Salud y Protección Social volvió a declarar emergencia sanitaria mediante resolución 844 del 26 de mayo hasta el 31 de agosto del 2020 y finalmente
mediante resolución 1462 del 25 de agosto del 2020, se volvió a declarar emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre del 2020. O sea que hoy, que estamos a 26 de noviembre, estamos todavía con esta resolución de emergencia sanitaria vigente. Se vence el 30 y si ustedes vieron noticias anoche, pues saben que ya se anunció que se va a prorrogar hasta finales de febrero del 2021. Y ojo, que como veremos mientras transcurra la charla, esta vigencia de la emergencia sanitaria, y repito, una cosa fue la declaratoria de emergencia económica y social, otra cosa es la emergencia sanitaria, pero muy importante porque la emergencia sanitaria como tal es la que nos va a determinar la validez y la fecha hasta la cual se van a aplicar muchas de las normas que vamos a ver a continuación. De todas maneras, aunque ya hoy por hoy no estamos en emergencia sanitaria, más no en emergencia económica, es importante entender un poquito cuál es la figura de la emergencia económica, que está regulada por el artículo 215 de la Constitución Nacional, que dice que cuando ocurran ciertos hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave o inminente el orden económico, social y ecológico del país, el gobierno podrá declarar el estado de emergencia económica por periodos de hasta 30 días en cada caso, que sumados no podrán exceder de 90 días en el año calendario. Por eso fue que el gobierno decretó la emergencia económica, la primera por 30, la segunda por 30, y hasta ahí llegó, pues no podría haber decretado una tercera emergencia por 30 días más, pero no lo hizo. Seguramente el gobierno pensó que con esas dos declaratorias de emergencia había sido suficiente. ¿Qué es lo que ocurre cuando se decreta la emergencia económica? Que el gobierno queda facultado para empezar a dictar decretos con fuerza de ley destinados a conjurar esa crisis y a impedir la extensión de sus efectos, ¿no es cierto? Pues obviamente, sobra decirlo, acá la crisis era los devastadores efectos económicos que podría traer eventualmente la situación del COVID-19. Estos decretos que dicta el gobierno en virtud de la emergencia económica tienen que tener relación directa y específica con los motivos que llevaron a declarar esa emergencia económica. Y ojo que esto es muy importante, y esos decretos podrán en forma transitoria establecer nuevos tributos o modificar los existentes. Ojo, tengamos en cuenta que los tributos nacionales, como el IVA, por ejemplo, en Colombia, son potestad del Congreso de la República por el principio de representatividad. Pero cuando hay una emergencia económica decretada, el gobierno se arroga esas facultades y mediante decreto puede empezar a modificar tributos nacionales, como por ejemplo el IVA. Y aquí hay una notita importante en este artículo que dice que en estos últimos casos, es decir, cuando se establezcan nuevos tributos o se modifican los existentes, esas medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso durante el año siguiente pues, les otorgue carácter permanente. La próxima vigencia fiscal es el 2021 y esto tendrá importancia cuando entremos a hablar ahora de algunas modificaciones frente al IVA. Bueno, ¿qué más podemos decir de la emergencia económica? Que el Congreso, cuando ya pase la emergencia económica durante el año siguiente, podrá entrar a analizar todas esas normas que dictó el gobierno, esos decretos que dictó el gobierno, y determinar si los deroga, si los modifica, si los adiciona, porque recordemos que en muchos casos el gobierno lo que va a estar haciendo es tomando medidas que realmente son competencias del Congreso. Y recordemos también, finalmente, que cuando hay emergencia económica, todos los decretos que emita el gobierno deben mandarlos inmediatamente a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional decida sobre su constitucionalidad. Y como les decía, pues, en esos 2 meses que duró la emergencia económica, el gobierno dictó un sinnúmero de decretos. Algunos tenían que ver con el tema que nos interesa a nosotros, pero dictó decretos en muchísimas áreas
y obviamente todos esos decretos fueron a revisión de la Corte Constitucional, que en su gran mayoría los declaró constitucionales, pero algunas pocas medidas que no son del objeto de esta charla, pues las declaró la Corte, las declaró inconstitucionales, básicamente porque consideró que no tenían relación directa con la situación de la pandemia o que no eran necesarias para atacar los efectos de la pandemia. Pero también les quiero comentar algo muy importante, y es que el gobierno nacional, el presidente de la República, en virtud del artículo 189 de la Constitución, tiene la competencia propia para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas y regular el comercio exterior. Es decir, que lo que tiene que ver con el tema aduanero como tal es desde siempre, desde antes de la pandemia, facultad del gobierno nacional. Es decir, que para modificar todo lo que tenga que ver con aduanas, el gobierno no necesitaba recurrir a las facultades de la emergencia económica porque eran sus propias facultades. Entonces, si el gobierno quería cambiar aranceles, quería facilitar importaciones, quería dificultar exportaciones, lo podía hacer por sus propias prerrogativas sin acudir a las facultades de la emergencia económica, y por eso lo que acabamos de hablar de, por ejemplo, la revisión automática de la Corte Constitucional no aplica en estos casos porque, repito, son decretos que, aunque se fundamentan en la situación que estamos viviendo, en que se toman determinaciones para mitigar la pandemia, para facilitar ciertas importaciones, para entorpecer algunas exportaciones, etcétera, etcétera, no requerían las facultades del estado de emergencia económica, y por ende las tomaba el gobierno con sus propias facultades constitucionales. Habiendo dicho esto, les cuento que en esta gran cascada de medidas que ha tomado el gobierno en estos 9 meses, yo, para efectos académicos, no es que nadie las llame así, es una forma como de separarlas para entenderlas mejor. Tomó medidas que podemos llamar administrativas, tomó medidas que podemos llamar restrictivas, tomó medidas que podemos llamar impositivas, es decir, que tenían que ver con impuestos, con tributos, y tomó medidas que yo llamo procedimentales. Y vamos a continuación a dedicarnos a analizar estas medidas, empezando por las administrativas. Y lo primero que hizo el gobierno, estamos hablando de marzo 19, apenas estábamos empezando pues a vivir esta situación, fue tomar algunas medidas muy concretas en materia aduanera. ¿Qué medidas tomó? Por ejemplo, facilitar las entregas urgentes. ¿Qué son las entregas urgentes? Una figura aduanera que permite que determinadas mercancías que por su misma naturaleza o por la necesidad apremiante que se tiene de ellas, se entreguen sin ningún trámite de importación. Entonces, por ejemplo, está llegando un cargamento, pongamos un ejemplo absurdo, pero de órganos donados para personas que necesitan órganos. Eso no se somete en principio a una declaración de importación común y corriente, sino que se entrega inmediatamente y posteriormente, con toda la calma, se presenta la declaración de importación. Pero esa figura de entregas urgentes requiere lo que se llama una garantía, es decir, presentarle una garantía bancaria o de seguros a la DIAN para asegurarle que ella me entrega estos bienes de manera urgente sin declaración de importación, pero que yo me comprometo a posteriormente presentarle la declaración de importación. La medida que tomó el gobierno en ese momento fue eliminar esa necesidad de presentar garantía para los bienes previstos en el decreto 410 del 2020, que es un decreto que vamos a ver a continuación, donde hay un listado específico de bienes que se consideraron que eran necesarios traer para atender la pandemia. Entonces digo, bueno, cuando ustedes me traigan esos bienes y necesita
una entrega urgente de esos bienes, se los entrego sin necesidad de que me otorgue garantía. Y la vigencia de esta modificación es hasta el día en que termine la emergencia sanitaria y la emergencia económica, social y ecológica. Ojo que aquí es importante porque mencionó las dos. Ya vimos que son dos cosas distintas. En este decreto se dijo que la medida tendría vigencia hasta que termine tanto la emergencia sanitaria como la emergencia económica, social y ecológica. Sabemos que la emergencia económica, social y ecológica ya terminó, pero como todavía hay emergencia sanitaria y tendremos emergencia sanitaria al menos por 3 meses más, esta medida todavía sigue vigente. Básicamente, ¿qué fue? Facilitar las entregas urgentes de determinados bienes. ¿Qué otra cosa hizo el decreto en ese momento? Y repito, estamos hablando de marzo 19, apenas estamos empezando. Entendiendo que venía el aislamiento obligatorio, eliminó la obligación de asistir a las inspecciones aduaneras. Ustedes saben que cuando una agencia de aduanas o cuando el importador, que puede hacerlo directamente, presenta sus declaraciones y esa declaración se somete a una inspección, es obligación asistir a esa inspección, y si no se asiste a esa inspección, hay una sanción para esa persona. En virtud de la emergencia sanitaria, se determinó que no habría, mientras durara la emergencia sanitaria, sanción por no asistir a las inspecciones aduaneras. Y aquí de pronto la medida más importante que se tomó en aquel momento es la que tiene que ver con la vigencia del reconocimiento e inscripción de los usuarios aduaneros permanentes y los usuarios altamente exportadores. Hago un poco de historia. Pues me imagino que todos ustedes saben lo que es un usuario aduanero permanente, lo que es un usuario altamente exportador. Y estas dos figuras habían tenido ya su, digamos, sentencia de muerte desde el decreto 390 del 2016, hace 4 años, que había anunciado que a partir del 22 de marzo se terminaba la figura de los UAPs y de los ALTEX y todas las inscripciones que habían en ese sentido dejaban de existir. Durante estos 4 años, los gremios y las empresas le habían estado pidiendo a la aduana que no los terminara, que eran figuras muy importantes por la facilitación que daban para las operaciones de comercio exterior, y el gobierno había sido muy enfático en decir, no los vamos a renovar, vayan pensando en convertirse en OEAs, en operadores económicos autorizados, decía el gobierno, porque no los vamos a renovar. Pero bueno, resulta que en virtud de la pandemia, 4 días antes de que quedaran sin vigencia los UAPs y los ALTEX, el gobierno, para evitar entorpecer las operaciones de aduana en esta época, dijo, hombre, la vigencia desde los UAPs y de los ALTEX, que se acababa el 23 de marzo, la vamos a prorrogar hasta el 31 de mayo del 2020, inicialmente. Y después dijo en la misma norma que este plazo se extenderá de manera automática mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria. O sea que los UAPs y los ALTEX, que estaban condenados a terminarse el 23 de marzo, hoy, 26 de noviembre, todavía están vigentes y, de acuerdo con la noticia de anoche, pues por lo menos estarán vigentes hasta el 28 de marzo, salvo que el gobierno nacional decida modificar esta norma. Aquí hubo otro punto muy importante y que dio lugar a muchas discusiones, a muchos debates. Resulta que, como sabíamos que los usuarios aduaneros permanentes se iban a dejar de existir, la DIAN, mediante una resolución del año 99, que era la resolución 46, que es la reglamentaria del Estatuto Aduanero, había creado como una figura que yo siempre consideré que era muy poco sólida desde el punto de vista legal, que eran los usuarios de bajo riesgo. Estos usuarios de bajo riesgo básicamente es que la DIAN
aquellas empresas que la misma DIAN de manera unilateral considere que son confiables porque han actuado bien en sus operaciones, la DIAN de manera unilateral les iba a conceder como una calificación de ser de bajo riesgo, y en ese sentido estas empresas iban a tener una serie de beneficios aduaneros, básicamente que eran el levante automático de sus declaraciones de importación y el pago consolidado de los tributos, es decir, aquella figura tan interesante que tienen los UAPs, y es no pagar tributos en cada declaración de importación, sino pagarlos todos de manera consolidada en los primeros 5 días del mes siguiente para todas las declaraciones presentadas en el mes anterior. Entonces resulta que cuando empezó todo este tema de la pandemia, ya la DIAN había empezado a calificar empresas como de riesgo bajo y le había mandado, eso es una carta simplemente donde le dice, señora empresa X, yo DIAN lo considero usted usuario de riesgo bajo y a partir de tal día va a empezar a gozar de estos beneficios. Resulta que de la misma manera, y para mí fue incomprensible, que la DIAN consideró importante prorrogar los UAPs y los ALTECs para mitigar los efectos aduaneros de la pandemia, también consideró importante no permitir que entraran a regir los usuarios de riesgo bajo. Y yo pienso que era todo lo contrario. Lo ideal hubiera sido, si la idea era facilitar, que entraran a regir los UAPs, pues que siguieran rigiendo los UAPs, que siguieran funcionando los ALTECs, pero que de una vez entraran a regir los usuarios de riesgo bajo, porque era una forma de facilitarle operaciones a más gente todavía. Pero bueno, entonces lo que decidió la DIAN fue prorrogar los UAPs, prorrogar los ALTECs y que no entraran a regir los usuarios de riesgo bajo, y dijo, no entran a regir todavía y no entrarán a regir hasta tanto termine la emergencia sanitaria y la emergencia económica, social y ecológica. Entonces, estos usuarios de riesgo bajo, que incluso ya habían recibido su carta informándoles de esta calificación, quedaron suspendidos. Y además, como estos usuarios de riesgo bajo tenían que presentar una garantía para poder recibir estos beneficios, esa garantía, dijo la resolución y dijo el decreto, quedó suspendida hasta que terminara la emergencia sanitaria y la emergencia social y ecológica. Y esto fue un gran problema porque, obviamente, me voy a devolver un poco, hubo personas que recibieron su calificación como usuario de riesgo bajo, ya habían constituido su garantía, la DIAN dijo, no entran a funcionar todas las garantías, quedan suspendidas, pero el problema es que la garantía es un contrato particular con una aseguradora, entonces tendrían que entrar a negociar con sus aseguradoras, a decirles, vean, esa garantía que usted me expidió por un año, por ejemplo, que tiene una vigencia de un año, la DIAN está diciendo que no la puedo usar, negociemos a ver cómo hacemos para prorrogarle y para que usted no me la cobre, porque no hay ningún riesgo asegurado en ese momento. Pero hay un problema adicional. Pasó que muchos UAPs, como estaban anunciados que iban a perder su vigencia, habían dejado de modificar y de prorrogar sus garantías, entonces se encontraron en marzo 19 con que iban a seguir funcionando, pero que tenían que prorrogar sus garantías, y para eso le habían dio solamente 5 días, así que tuvieron que salir corriendo a renovar sus garantías para poder seguir disfrutando de los beneficios como usuarios aduaneros permanentes o como usuarios altamente exportadores. Y el peor de los escenarios eran aquellos UAPs o aquellos ALTECs que habían dejado vencer su garantía porque ya los habían notificado de que eran usuarios de riesgo bajo, entonces se quedaron sin garantía como UAP y la garantía que tenían como usuarios de riesgo bajo no les servía para nada, entonces tuvieron como ese gran problema de ver qué hacían con su garantía de usuario de riesgo bajo y ver cómo hacían para que le renovaran de manera urgente la garantía como UAP o como ALTECs. Pero bueno, aquí estamos hablando de marzo 19. Resulta que este tema no terminó ahí, el de los usuarios de riesgo bajo. Repito, hoy por hoy
todavía están vigentes los UAPs, todavía están vigentes los ALTECs, mínimo hasta el 30 de noviembre, que es la emergencia sanitaria que todos conocemos, y seguramente se irán hasta finales de febrero de 2021. Pero resulta, pues ya les hablé de la figura del usuario de riesgo bajo, pero fuera de eso, empezando el año antes de la pandemia, la DIAN había modificado esa figura de los usuarios de riesgo bajo del artículo 693 y trajo una figura un poquito más regulada, pero también vía resolución, que fue lo que llamó usuarios aptos. O sea, ya no nos estaba hablando en esa época de usuarios de riesgo bajo, sino de usuarios aptos. Y de manera un poco más concreta le dijo en esta resolución de 11 de enero 31 de este año cuáles eran los beneficios que tendrían estos usuarios de riesgo bajo, estos usuarios aptos, que era obtener levante automático, realizar pago consolidado, y les digo también en qué términos tenían que constituir la garantía para poder gozar de estos beneficios. Pero, como les decía, esta figura quedó suspendida y resulta que hace muy pocos días, el 1 de noviembre del 2020, el gobierno nacional expidió ya un decreto. Ojo que esta figura de los usuarios aptos, les insisto, venía por resolución. Acá se dictó fue un decreto, el decreto 1206 del 1 de noviembre, donde se subió a categoría de decreto, que eso sí jurídicamente me parece que da mucha más certeza, a la figura de los usuarios aptos. Dijo que los usuarios aptos tendrían el beneficio de obtener levante automático, lo que ya habíamos mencionado, de pagar consolidado. Les dicen cómo deben constituir su garantía para obtener estos beneficios, cuál es el monto de esta garantía. Pero aquí lo que me parece muy importante es que esta figura de los usuarios aptos, que entonces ahora sí está conviviendo con los UAPs y con los ALTECs y con estos usuarios aptos que son los del decreto, es muy distinto a lo que conocíamos como los UAPs y los ALTECs, en el sentido que el usuario apto tiene esos dos grandes beneficios, que es obtener levante automático y pago consolidado, pero esto es un beneficio que otorga la DIAN de manera unilateral. Es decir, yo no puedo ir a pedirle a la DIAN, DIAN, califíqueme como usuario apto. Es la DIAN la que, haciendo sus estudios de gestión del riesgo, me determina quiénes va a calificar como usuarios aptos. Y ojo, de la misma manera en que me otorga el beneficio, me lo puede quitar. Es decir, que cualquier día que la DIAN considere que yo he incumplido con el pago de tributos o he incurrido en infracciones, etcétera, me pueden mandar una carta diciéndome: usted a partir de la fecha ya no es usuario apto y ya no puede gozar de estos beneficios. Entonces, fíjense que es una figura que es muy endeble, pienso yo, depende totalmente del concepto que tenga la DIAN de las empresas. Y entonces fíjense que es bastante complicado pensar en constituir una garantía bastante cuantiosa para gozar de estos beneficios, para que cualquier día la DIAN le diga: no, ¿sabe qué? Usted a partir de mañana ya no puede gozar de estos beneficios. Y lo último que dijo este decreto del 1 de noviembre es que esta figura de los usuarios aptos solamente va a aplicar para los que no sean ni usuarios aduaneros permanentes, ni usuarios altamente exportadores, ni operadores económicos autorizados tipo importador. Entonces, ya las empresas que son UAPs o que son ALTECs o que son OEAs no van a recibir esta calificación de usuarios aptos, o si la van a recibir tendrían que renunciar a la otra calificación, porque no se pueden tener las dos. Hay que optar por la una o por la otra. Bueno, eso pues dentro de estas medidas administrativas. Y la otra medida administrativa que se tomó, esta fue en junio 25 con el decreto 881, fue para facilitarle la operación a las sociedades de comercialización internacional. Ustedes saben que las sociedades de comercialización internacional, las CIs, tienen la facultad de comprar mercancías en territorio nacional sin retención en la fuente y sin pagar IVA, con el compromiso de exportarlas en los 6 meses siguientes.
cómo en virtud de la pandemia se estaban generando dificultades operativas y de mercados, etcétera, etcétera, lo que hizo el gobierno en aquel momento fue suspender por 6 meses esa obligación de exportar las mercancías dentro de los 6 meses para las CEIs, y como esto fue en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, esto va por lo menos hasta el 25 de diciembre, donde las CEIs, esas mercancías que compraron sin pagar IVA, no tienen todavía que exportarlas porque el término que tenían para exportar está suspendido y obviamente al estar suspendido no se les podrá aplicar ninguna sanción por no haber exportado en ese término. Y este decreto 881, el de junio 25, otra cosa que hizo fue, que ya está vencida, pero se las quiero comentar de todas maneras, fue facilitar la importación bajo tráfico postal o envíos urgentes, es decir, por courier, de algunos bienes necesarios para atender la pandemia, quitándole algunas restricciones. Ustedes saben que la modalidad de courier y de tráfico postal tiene unos limitantes en cuanto al peso, en cuanto al valor de la mercancía y en cuanto al tipo de mercancías que se pueden traer por ahí. No se pueden traer mercancías que tengan, por ejemplo, restricciones administrativas como ICA, INVIMA, etcétera, etcétera. Esas limitantes se levantaron durante 6 meses para permitir que por envíos urgentes, por courier, por tráfico postal, se trajeran, por ejemplo, jeringas, termómetros, ese tipo de productos sin las limitaciones que impiden traerlos por tráfico postal o envíos urgentes. Este levantamiento de esas limitantes se había decretado por el tiempo que duraba la emergencia sanitaria o hasta el 31 de octubre del 2020, lo que ocurriera primero, pues obviamente llegó primero el 31 de octubre de emergencia sanitaria, todavía tenemos, entonces la medida dejó de funcionar el 31 de octubre. Hago hincapié en esto para que tengan en cuenta que todas las normas que se han tomado en esta época es muy importante ver la vigencia de ellas, porque unas dependen de plazos específicos que dictó el mismo decreto, otras dependen de la emergencia sanitaria, otras dependían de la emergencia económica, es decir, hay que tener mucho cuidado con las vigencias de estas normas para saber cuáles son aún aplicables y cuáles ya están derogadas o cuáles ya decayeron. Y la última medida administrativa que se tomó, esta es también bastante reciente, esto fue el 19 de octubre, fue lo que tiene que ver con el Plan Vallejo Express. Eso fue el decreto 1371 del 2020, repito, octubre 19. Recuerden que el Plan Vallejo, como lo conocemos, que realmente se llama es Sistemas Especiales de Importación y Exportación, lo que permite es importar al territorio nacional mercancías sin pago de tributos o con un menor pago de tributos para con esas mercancías elaborar bienes que van a ser objeto de exportación. Entonces, en toda la regulación del Plan Vallejo hay se adquiere una reglamentación bastante compleja, hay lo que se llama compromiso de exportación, entonces de acuerdo con el modo o con la modalidad del Plan Vallejo que yo escoja, tendré unos compromisos de exportación de cierto porcentaje del valor importado. Lo que hizo este decreto básicamente fue que durante 18 meses le va a permitir a las empresas acceder a esta nueva clase de Plan Vallejo, de sistemas especiales de importación y exportación, donde los compromisos de exportación van a ser menores, es decir, que podrán importar mercancías sin pago de tributos o con menor pago de tributos dependiendo de la modalidad, y van a quedar comprometidos a exportar cierta cantidad, pero otra cantidad de los productos obtenidos la van a poder nacionalizar, es decir, dejar en Colombia sin que tengan ninguna sanción por este hecho. Entonces, básicamente, para no quedarnos demasiado en este punto, en los programas de materias primas e insumos,
el compromiso de exportación va a ser del 60%, es decir, que el 40% restante se va a poder dejar en Colombia, pues previa nacionalización. En los programas de bienes de capital y repuestos, el compromiso de exportación va a ser del 50% de los aumentos de producción que se logren con estos bienes de capital y repuestos, para los que sean en los programas de bienes de capital de bienes agropecuarios, y en los otros programas el compromiso de exportación será del 1.2% del valor FOB de este cupo de importación, es decir, todos estos compromisos de exportación son menores a los que trae el Plan Vallejo tradicional. Y en el Plan Vallejo de servicios, que también lo tocó este decreto, el compromiso de exportación será del 100% del valor de esos servicios, cuando en la norma actual está en el 150%, e incluso demostrando ciertos aumentos en la contratación de personal, ese cupo, ese compromiso de exportación ya no será del 100%, sino del 50%. Entonces, repito, lo que hace el gobierno con este decreto es facilitar el acceso de los empresarios al Plan Vallejo, y algo muy importante, y es que permite que los empresarios que están hoy con programas de Plan Vallejo autorizados bajo la figura tradicional puedan acceder, puedan pasarse, digamos, a este nuevo Plan Vallejo Express, simplemente mandándole una solicitud al ministerio diciéndole: quiero acogerme al Plan Vallejo Express. Este plazo para acogerse a este nuevo modo de Plan Vallejo es dentro de los próximos 17 meses, contados a partir de la vigencia de este decreto, teniendo en cuenta de todas maneras que este decreto, que es tan reciente, todavía está sujeto a reglamentación por parte del ministerio. La reglamentación todavía no ha salido, entonces tan pronto salga esa reglamentación, podrán ustedes acogerse al Plan Vallejo Express, bien sea como nuevos empresarios que están ingresando a él, o como empresarios que ya tenían su Plan Vallejo autorizado y quieren pasarlo al Plan Vallejo Express. Para eso, repito, habrá 17 meses a partir del momento en que entre en vigencia la figura. Bueno, eso en cuanto a lo que llamábamos medidas administrativas. Vamos a entrar a hablar ahora de lo que yo llamo medidas impositivas, es decir, lo que tiene que ver con los tributos aduaneros. En este sentido, esto que les voy a contar ya decayó, pero me parece muy importante contárselos, no solamente para su conocimiento, sino para efectos de comparación con otras medidas. Una de las primeras cosas que hizo el gobierno en marzo 16, apenas empezando la pandemia, con el decreto 410, fue ponerle arancel cero a una cantidad de mercancías objeto de importación, pues para mitigar el impacto económico que se estaba generando con esas importaciones. Este arancel cero rigió por 6 meses, por eso es que ya no se aplica este arancel cero, y básicamente lo que permitían importar con arancel cero eran medicamentos, insumos para la salud, dispositivos para el sector salud, por ejemplo, camas, aparatos, pues camas hospitalarias, aparatos médicos, y más que nada el gran protagonista en todos estos 9 meses, pues las famosas mascarillas. Y lo que hizo el gobierno mediante este decreto fue darle arancel cero a subpartidas arancelarias. Es decir, el gobierno no dijo nombres de productos, sino que lo dijo por subpartidas. Y aquí fue donde empezó la primera gran discusión, porque ustedes saben que en una subpartida arancelaria cualquiera puede haber distintas clases de bienes, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, en la subpartida de las mascarillas,
podía haber mascarillas que eran para protección contra un virus, mascarillas médicas llamémoslas, pero también podían caer mascarillas para uso industrial, para uso en una fábrica. Entonces la DIAN salió a decir, mediante un concepto, no, ojo, aunque el arancel cero se puso por su partida arancelaria, solamente le va a permitir arancel cero para los productos que sean de estas subpartidas, pero que realmente tengan vocación de impedir los efectos y la propagación de la pandemia. Uno ahí cuando todos pensamos, pero ¿cómo así? Si el arancel es cero por subpartida, a mí no me pueden decir que viene de esa subpartida no pagan cero, sino que pagan 5, 10, 15. Se discutió mucho esto hasta que finalmente entró a terciar el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sacó un concepto diciendo, qué pena, señores DIAN, yo, el ministerio, soy el que pide las políticas arancelarias y si sacamos un decreto diciendo que el arancel era cero por subpartida, cualquier bien que quede dentro de estas subpartidas tendrá el arancel cero. Como les decía, en todo caso fueron 18 subpartidas específicas durante 6 meses, así que este arancel cero ya dejó de regir, ya estamos nuevamente con el arancel normal para estos productos. También en ese momento, en marzo 16, se le puso arancel cero a otras 92 subpartidas, por estas eran específicamente para las empresas de transporte de carga o de pasajeros aéreas. Es decir, con marzo 16, comenzando la pandemia, el gobierno entendió los problemas que iban a empezar a tener estas empresas para operar y les permitió que 92 subpartidas se importaran por arancel cero, jabones, cables de hierro o acero, ventiladores y campanas aspirantes para extracción, calentadores de agua, una gran cantidad de bienes, pero estas eran específicas para las empresas de transporte aéreo de carga de pasajeros y también esta era por 6 meses, así que esta ya dejó de regir. Pero bueno, ya después entramos a hablar de el IVA, porque ojo que este decreto anterior hablaba era de arancel. Resulta que en marzo 19 el gobierno nacional expidió el decreto 438 emitiendo una exención de IVA para la importación y la venta en territorio nacional de determinados productos que cumplieran ciertas especificaciones, y esta exención de IVA fue por el término que durara la emergencia de que trata el decreto 417 del 2020. Esto fue la primera emergencia sanitaria que se decretó por 30 días, o sea, un defecto de esta primera exención de IVA era que tenía una duración muy limitada porque era solamente por los 30 días que duró la primera declaratoria de emergencia económica. Estos productos que quedaron en su momento con IVA del cero, estos sí no fueron por su partida arancelaria, sino que el listado que se hizo para darles exención de IVA era por el nombre del producto, ya no era por su partida arancelaria. Entonces el decreto habló, por ejemplo, de nebulizador, báscula pesa bebés, monitor de signos vitales, electrocardiógrafo, tensiómetro, pulsoxímetros, pero de secreciones, desfibrilador, incumadora, lámpara de calor radiante, bala de oxígeno. Es decir, no nos dijo las partidas arancelarias, sino que nos dijo un listado de bienes que quedaban excluidos del IVA. Aquí vuelve a la misma discusión, porque entonces la DIAN decía, ojo, si usted me va a traer un ventilador y quiere tener exclusión de IVA, no solamente me debe mirar el listado donde le nombro los ventiladores, sino que me debe mirar los fundamentos del decreto, y los fundamentos del decreto son evitar la propagación del virus, proteger la salud de las personas. Entonces, si ese ventilador, por ejemplo, aunque aquí esté muy bien listado ventilador, si ese ventilador no tiene como función específica
luchar contra la pandemia, evitar su propagación, proteger la salud de las personas, ese bien quedará sujeto a IVA. Y ya que así les aclaro que, distinto a lo que pasó con el arancel, frente al IVA no hubo ninguna posición en contrario, entonces esa discusión todavía se está dando porque los bienes que están exentos de IVA por estos listados no es suficiente con que estén en el listado, sino que también hay que mirar la función o el objeto para el cual se están importando. Ya vamos a volver a hablar del IVA más adelante. Después, en marzo 22, el gobierno sacó otro decreto estableciendo el arancel del 0% para otro listado, también por subpartidas. Acá fue un listado mucho más amplio, 54 subpartidas. Acá incluyó también medicamentos, dispositivos médicos, reactivos químicos, artículos de higiene y aseo, insumos, equipos, materiales requeridos para el sector de agua y saneamiento básico. Y estas 54 subpartidas que tuvieron arancel cero, tuvieron vigencia con este arancel cero por 6 meses, desde marzo 22, así que este arancel cero en este momento tampoco es aplicable. Y acá sí entramos al tema que más nos ocupa en la parte tributaria en este momento, y es el segundo decreto que estableció la exención del IVA. Como les decía, aquel primer decreto pues tuvo una vigencia limitada porque lo amarraron a la emergencia económica, que solamente duró 30 días, por eso tuvieron que sacar un segundo decreto legislativo 551 del 2020, de abril 15. ¿Y por qué es legislativo? Porque este decreto sí fue expedido con base en las facultades que otorgaba la emergencia económica, donde, como es un tema de IVA, que por regla general, en circunstancias normales, es competencia del Congreso, acá el gobierno dijo, yo voy a regular el IVA, aunque no es competencia mía, pero temporalmente sí lo es en virtud de la emergencia económica. Entonces dijo en este segundo decreto que durante la vigencia de la emergencia sanitaria, aquí ya no lo amarró a la emergencia económica, sino a la emergencia sanitaria, dijo que estarían exentos del impuesto sobre las ventas en la importación y en el territorio nacional los siguientes bienes. Y sacó un listado nominal, es decir, no por su partida arancelaria, de 121 productos, que incluyó los que ya venían, habían estado en el decreto 438 del que acabamos de hablar, y trajo un listado mucho más amplio, que aquí se los dejo. Y repito, este decreto todavía está vigente, porque es decir, que puso a depender su vigencia de la emergencia sanitaria, y como ya he dicho varias veces, hoy por hoy estamos en emergencia sanitaria y vamos a estar por otros 3 meses más. Entonces, esta exención de IVA está vigente hoy por hoy. Gafas protectoras, guantes estériles, mascarillas, etcétera, etcétera. Algodón, gasas, una gran cantidad de productos que obviamente no se los voy a listar todos porque son 121, pero ustedes ven el decreto, ya están todos esos bienes que están exentos de IVA desde aquel momento y por lo menos lo estarán hasta febrero del año entrante. Este decreto trajo un par de condiciones para aplicar esta exención de IVA, y la primera es que al momento de vender los bienes en territorio nacional, en la factura de venta se pusiera una leyenda que dijera bienes exentos, decreto 417 del 17 de marzo del 2020, que era el decreto anterior, ¿cierto? Pero puso una condición muy importante, y es que la importación, la venta y la entrega de los bienes, que son 3 cosas distintas, importación, venta y entrega, debía realizarse durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Y ahí fue cuando alguien le preguntó a la DIAN, pero Diana, y entonces si yo importo hoy exento de IVA y después resulta que se termina la emergencia sanitaria y yo vendo después, entonces ¿qué pasa con mi IVA? La DIAN inicialmente dijo,
Si usted importa exento de IVA porque importa dentro de la emergencia sanitaria, pero vende después o entrega después de la emergencia sanitaria, le toca devolverse y corregir su declaración de importación porque pierde la calidad de exento y va a tener que pagarme el IVA y la sanción y los intereses por no haberme pagado IVA en aquel momento. Esto obviamente era absurdo porque uno controla cuándo importa, pero no controla cuándo vende o cuándo entrega, y obviamente en abril no se sabía cuándo iba a terminar la emergencia sanitaria. Después, la DIAN emitió un segundo concepto, les cuento, o sea, la cantidad de conceptos que se han emitido este año que tienen que ver con todas estas normas es abrumadora. Uno empieza todos sus días de trabajo leyendo los conceptos de la DIAN a ver qué hay de nuevo. Entonces, se emitió un nuevo concepto diciendo, no, ¿sabe qué? Cambio de opinión. Son tres hechos distintos. Si usted importa dentro de la emergencia sanitaria, estos bienes me los importa exentos de IVA. Si me los vende y entrega dentro de la emergencia sanitaria, los vende exentos de IVA también. Pero si resulta que los vende después de finalizada la emergencia sanitaria, los vende con IVA, pero la exención de IVA de la importación no la pierde. Es decir, como que entendió que eran momentos distintos. Entonces, si yo importo durante la emergencia sanitaria con exención de IVA y vendo después, cuando venda, no venderé con exención de IVA, pero la importación me la dejan quieta tal como está, es decir, con exención de IVA. Disponen también un par de obligaciones adicionales, y es que quienes importen y vendan los bienes con esta exención de IVA tienen que presentarle unos informes a la DIAN, tanto de las ventas que hayan realizado como de las importaciones que hayan realizado. Estos dos informes hay que presentarlos en los primeros 5 días de cada mes. ¿Por qué? Porque ¿por qué se estableció esta obligación? Porque a la DIAN le interesa mucho controlar quiénes están importando estos bienes con exención de IVA para evitar que le estén utilizando la exención de IVA para amparar bienes que o no estén en el listado o que estando en el listado no tengan la vocación de cumplir las funciones para las cuales se dio la exención. Y de hecho, si se incumple la obligación de poner esa famosa leyenda en la factura o se importa después de terminada la emergencia sanitaria o se vende después de terminada la emergencia sanitaria, la consecuencia es que estos bienes pierden la calidad de exentos, entonces estarán obligados a pagar en ese momento el IVA. Y si incumplen la obligación de presentar los informes, la consecuencia será que tendrán la sanción del estatuto tributario por no enviar información. Pero ojo con esto que me parece importantísimo. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? De que cuando hablábamos de la emergencia económica, que les dije dos cosas. Una, que los decretos había que mandárselos a la Corte Constitucional para su revisión. Y otra, que las normas que emitiera el gobierno en materia tributaria tendrían vigencia hasta la próxima vigencia fiscal. Y repito, este decreto 551 dijo muy claramente, están exentos de IVA mientras dure la emergencia sanitaria. Pero cuando la Corte, y de hecho ya la DIAN había emitido un concepto en su momento, cuando alguien le preguntó, diciendo, sí, es muy claro, la exención de IVA solamente tendrá lugar mientras dure la emergencia sanitaria. Pero resulta que cuando la Corte Constitucional hizo el estudio de este decreto, lo declaró exequible, es decir, ajustado a la Constitución, pero dijo, hizo lo que llama una exequibilidad condicionada, dijo, lo declara exequible, es decir, ajustado a la Constitución en el entendido de que las medidas tributarias estarán vigentes durante la vigencia de la emergencia sanitaria y dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso durante el año siguiente les otorgue carácter de permanente. ¿Qué fue lo que dijo acá entonces la Corte Constitucional? Que aunque el decreto dijo
La exención de IVA para estos productos dura mientras haya emergencia sanitaria. La Corte entiende que esta exención de IVA va a durar hasta el 31 de diciembre del año 2021, salvo que el Congreso la quiera extender más y volverla permanente. Es decir, que esta exención de IVA para esos 100 y pico de productos estará vigente no durante la emergencia sanitaria, como dice el decreto, sino hasta el 31 de diciembre del 2021, como lo dijo la Corte Constitucional. Aclaro que la DIAN no se ha pronunciado sobre esta sentencia todavía, pues no es que lo tenga que hacer, pues la sentencia es obligatoria, pero sería muy bueno que la DIAN emitiera algún comunicado diciendo acojo la sentencia para que la gente tenga claridad y no tenga dudas de que esta exención de IVA para estos productos la tendremos hasta el 31 de diciembre del año entrante, es decir, hasta el final de la próxima vigencia fiscal. Y como les contaba, pues aquí se los quería dejar planteado, aunque ya se los dije, la DIAN mediante concepto, y acá les traigo uno, pero realmente son varios, dijo que aunque el listado de la exención de IVA era claro, los bienes para tener derecho a esa exención de IVA son solamente los insumos médicos necesarios e indispensables para atender la pandemia. Es decir, que cualquier bien que esté en ese listado del decreto 551, que no se considere insumo médico necesario para atender la pandemia, entonces no estará sujeto a la exención de IVA, no estará beneficiado para la exención de IVA, y de hecho la DIAN ya está iniciando acciones de control para verificar todas las importaciones con exención de IVA para ver realmente qué bienes se trajeron y cuál era la finalidad o la destinación de esos bienes. Bueno, a ver cómo vamos de tiempo. Son las 9. Bueno, creo que vamos más o menos bien de tiempo. Y ya vamos a entrar entonces en las medidas restrictivas. Vamos con medidas que, como vemos, fueron administrativas, lo de los UAP, los ALTEX, lo de las comercializadoras internacionales, lo de algunas sanciones, entregas urgentes, lo del Plan Vallejo. Después vimos las medidas impositivas, que entonces básicamente fue el arancel cero para ciertos productos y el IVA exento para ciertos productos, y vamos a hablar a renglón seguido de aquello que yo llamo medidas restrictivas. ¿Por qué las llamo medidas restrictivas? Porque lo que se hizo fue prohibir temporalmente la exportación de ciertos bienes. ¿Por qué? Para evitar desabastecimiento. Esta medida ya está vencida porque se tomó en marzo 22, era por 6 meses, ya está vencida, pero se las traje, no solamente porque me parece importante que la conozcan, sino porque cursa un proyecto de decreto para volver a implementar esta medida, así que me parece importante que la tengan en cuenta. Entonces, básicamente, lo que hizo el gobierno nacional fue decir, estos 10 bienes, pues más bien estas 10 subpartidas, no le permito exportarlas porque me preocupa que en el país se nos genere desabastecimiento de este tipo de productos. Eran básicamente alcohol etílico sin naturalizar, medicamentos para uso humano, jabones, desinfectantes, algunas prendas y accesorios de vestir para fines médicos, máscaras especiales para la protección de trabajadores, papel higiénico, que tan famoso fue en su momento, mascarillas de protección. Pero fíjense entonces que esta prohibición de exportar, que era absoluta, era también por subpartida. Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo contrario a lo que pasó con el arancel cero. La gente decía, pero venga, usted me está prohibiendo exportar cosas que yo vendo al exterior porque caen dentro de esta subpartida, pero lo que yo exporto no tiene nada que ver con la pandemia. Sigamos con mascarillas. Yo exporto mascarillas para uso industrial. O sea, tuvo que venir el gobierno a expedir unas resoluciones diciendo, no, aquí, aunque la prohibición es por subpartida, si usted me demuestra que el bien que usted exporta no es necesario para atender la pandemia, y de hecho el gobierno sacó un listado muy extenso de cuáles eran los bienes
de estas subpartidas que eran necesarias para atender la pandemia, pues usted me prueba que su bien no es de esos necesarios, le autorizo exportar, y también dijo, si usted me demuestra que en el país hay suficiente inventario de esos bienes, es decir, que no va a haber desabastecimiento, también le puedo autorizar la exportación. Entonces, prohibieron la exportación de 10 subpartidas y también prohibieron la exportación e incluso la reexportación de otras 14 subpartidas, porque recordemos que exportar y reexportar son cosas distintas. Exportar es sacar del país bienes fabricados en Colombia o bienes previamente importados de manera ordinaria. Reexportar es exportar bienes que estaban sujetos a una importación temporal, ¿cierto? A una importación suspensiva. Entonces, esta segunda medida era más amplia todavía porque la anterior, pues el artículo anterior prohibía solamente la exportación, este prohibía tanto la exportación como la reexportación, así que en total teníamos 24 subpartidas que no se podían estar exportando. Después de expedido el decreto, acá está el listado de los bienes que no se permitía ni su exportación ni su reexportación. Fíjense que son todos bienes que se necesitaban supuestamente para atender los efectos de la pandemia. Y como esta prohibición de exportación fue tan absoluta, tuvo que venir el gobierno a emitir resoluciones, como ya les decía, morigerando un poco la prohibición, lo que ya les conté de, bueno, si usted me prueba que su bien no es necesario, le permito sacarlo, y después trajo unas excepciones porque dijo, bueno, prohibimos de tajo las exportaciones de un día para otro, pero había gente que ya estaban tramitando exportaciones en ese momento o tenían contratos donde ya se habían obligado a exportar, o por ejemplo, tenían programas de Plan Vallejo, donde su obligación es precisamente exportar, y si uno exporta lo sanciono. Entonces trajo unas excepciones diciendo, esas prohibiciones no aplican a las mercancías que ya estuvieran siendo transportadas hacia puerto o aeropuerto, o a las que ya estuvieran tramitando su exportación, o a las que se realicen al amparo del Plan Vallejo, porque su obligación es exportar, o a las que correspondan a situaciones jurídicas consolidadas, es decir, a contratos previamente celebrados donde se hubieran comprometido a efectuar esas exportaciones. Entonces, se trajeron estas 4 excepciones del caso en que estas prohibiciones no aplicarían. Bueno, y ya entraríamos finalmente a hablar de lo que yo llamo medidas procedimentales, es decir, lo que tiene que ver con el procedimiento aduanero. Y lo primero que hizo la DIAN, aquí ya hablo no del gobierno, sino de la DIAN, porque esto fue mediante resolución. Esto lo hizo el 18 de marzo, cuando apenas estaban empezando todas estas medidas. Si no me falla la memoria, el 18 de marzo ni siquiera se había decretado la emergencia económica todavía. Lo que hizo la DIAN fue, primero que todo, mandar a sus empleados a trabajar desde las casas, salvo lo que fuera totalmente esencial, que fuera presencial, pero los mandó a la gran mayoría a trabajar en teletrabajo, y por eso suspendió inicialmente entre el 19 de marzo y el 3 de abril los términos de los procesos de actuaciones administrativas en materia tributaria, aduanera y cambiaria, para evitar, o porque entendió que entonces la operación iba a estar afectada, las personas no podían o no debían ni podían ir a la DIAN, las importaciones estaban entrabando, no había, recordemos que en esta época fue cuando empezó el aislamiento obligatorio, ¿cierto? No había transporte, había un montón de problemas, entonces digo, no, bueno, todos los términos que corran en actuaciones aduaneras, administrativas y cambiarias van a quedar suspendidos, repito, inicialmente entre el 19 de marzo y el 3 de abril, y después trajo un listado de algunos términos que incluía esta suspensión,
lo que yo siempre critico, porque si la suspensión es absoluta, porque la suspensión absoluta trae un listado de algunos casos específicos, puede traer confusión, pero lo importante, aunque yo siempre critiqué este listado, es que el listado fue muy claro al decir que estaban suspendidos los términos de almacenamiento, porque con esto sí hubo discusión en su momento y por suerte la norma lo había dicho expresamente. Recordemos que cuando una mercancía llega al territorio de nacional y entra a depósito mientras se nacionaliza, ese término de almacenamiento es de un mes, prorrogable por otro mes, y si se deja vencer ese término, la mercancía queda en situación de abandono, es decir, que pasa a ser propiedad de la nación. Ese término de almacenamiento quedó suspendido desde el 18 de marzo, es decir, que esos 2 meses les habían dejado de correr, así que tenían un término más amplio para presentar su declaración de importación y para obtener levante. Pero repito, me devuelvo, esta suspensión inicial era solamente entre el 19 de marzo y el 3 de abril. Recordemos que en esa época seguramente estábamos pensando que este problemita se iba a acabar mucho más rápido, por eso la suspensión fue por este término, por este tiempo determinado. En esta misma resolución, ya se los había comentado, pues se determinó que no habría atención en las oficinas de la DIAN. Y como les decía, aunque la resolución trajo un listado enunciativo de algunos términos que estaban suspendidos, la suspensión era absoluta, entonces le traigo un listado este lo hice yo dándole un paseo al decreto al 1165 de cuáles eran los términos suspendidos, que eran todos. Por ejemplo, todos los términos de las empresas que estaban solicitando algún tipo de autorización ante la DIAN, agentes de aduana, agentes de carga, transportadores. El término para resolverles quedó suspendido. El proceso de llegada a la mercancía al territorio nacional, que hay que presentar un informe en esos tiempos, estaba suspendido. Todo el proceso de importación que tiene términos, todo suspendido. El término para reimportar una mercancía que yo mandé al exterior a que me arreglaran, que tengo 6 meses para hacerlo, suspendido. También se exportó una mercancía para una feria, etcétera, que tengo un tiempo determinado para importarla, suspendido. También el término para hacer importar un cumplimiento de garantía, es decir, todas las obligaciones, todas las figuras que regula el estatuto aduanero sujetas a un término quedaron suspendidas en ese tiempo. Para los usuarios y para la misma DIAN. Si yo le estaba pidiendo a la DIAN una resolución de clasificación arancelaria, que la DIAN tiene 3 meses para expedírmela, ese término le quedó suspendido. Si yo tenía una mercancía importada temporalmente, que tenía la obligación de exportar en determinado tiempo, ese tiempo me quedó suspendido. Es decir, como para hacerles la figura, hacerles ver que cualquier operación de tipo aduanero que estuviera sujeta a un término determinado quedó suspendida en aquel momento. Bueno, pero recordemos, esa primera suspensión fue por unas fechas definidas. Después, cuando seguramente le han dado cuenta que esto iba para largo, sacó la resolución 30 del 2020, el 29 de marzo, y dijo que la totalidad de los términos estarían suspendidos hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria. O sea, ya no eran unas fechas determinadas, sino que la suspensión era total y hasta tanto durara la emergencia sanitaria. Y además, en esta segunda resolución hizo una aclaración, y es que mientras duraran estas suspensiones, también estarían suspendidas o no correrían los términos de caducidad, de prescripción o de firmeza previstos en la legislación tributaria o cambiaria. ¿Qué quiere decir esto? El término de firmeza de la declaración de importación es de 3 años, contados a partir de su presentación, es decir, que dentro de esos 3 años, si la DIAN considera que me debe corregir algo
para esa declaración, qué sé yo, la subpartida, la tarifa, el valor, lo que sea, dentro de esos 3 años me tiene que notificar el requerimiento especial aduanero proponiéndome esa corrección. Esos 3 años dejaron de correr mientras durara la emergencia sanitaria. Y también el término de caducidad. El término de caducidad ya es el término que tiene la autoridad aduanera para sancionarme por la comisión de alguna infracción. Si la DIAN no me notifica la resolución sancionatoria dentro de esos 3 años, ya no me puede sancionar pasado ese tiempo. Ese término de caducidad también quedó suspendido en virtud de esta norma. Por eso yo siempre digo que los efectos de estas resoluciones se van a seguir cumpliendo hasta dentro de 1, 2 o 3 años, porque cada vez que uno vaya a mirar la firmeza de una declaración de importación, a ver si todavía se la pueden corregir, o la caducidad de una acción sancionatoria, a ver si todavía lo pueden sancionar, va a tener que tener en cuenta este término de suspensión, que ahorita le voy a, que aunque la norma en su momento dijo hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria, ya le voy a contar que finalmente esto no fue así. Lo otro importante, bueno, esta es una resolución, también hizo una aclaración que de pronto ni siquiera era necesario que le hiciera, porque las suspensiones son eso, una suspensión es distinto a una interrupción, es decir, una interrupción es cuando uno le dicen van 20 días, pero dejamos de contar y arrancamos a contar de ceros. Una suspensión es van 20 días y cuando sigamos contando, vamos con el día 21, ¿cierto? Eso es una suspensión, de pronto no era estrictamente necesario que lo aclarara así la norma, pero de pronto para evitar discusiones y por claridad es bueno que lo haya hecho. Entonces lo que dijo la resolución fue, los términos están suspendidos y el día que se levante la emergencia sanitaria vamos a seguir contando. Es decir, si el término de almacenamiento es de 1 mes y usted el día que le suspendí términos llevaba 20 días de almacenamiento, se los dejo de contar y el día que se levante la emergencia sanitaria, ¿cuánto le quedan? 10, ¿cierto? O sea, seguimos contando los días que le faltaban del término de que se trate. Repito, esto en estricto derecho no era necesario, pero pienso que para efectos prácticos fue bueno que lo hubieran hecho. Pero ojo, que como les conté inicialmente, la primera suspensión era total, era absoluta para todos los términos, pero a partir de la resolución 30, lo que empezó a hacer la DIAN fue decir, están suspendidos todos los términos con excepciones, es decir, la DIAN empezó a darse cuenta que había algunos términos que no era necesario o que no era conveniente que siguieran suspendidos, entonces empezó a traer algunas excepciones de términos que no se encontraban suspendidos. Y lo primero que dijo que dejaba de estar suspendido a partir del 29 de marzo fueron las obligaciones relativas al aviso de arribo, al aviso de llegada, la presentación del manifiesto de carga y el informe de inconsistencias. Esto de pronto para ustedes es poco importante, pero esto es la obligación que tienen los transportadores. Cuando va a llegar una carga al país, de estarle avisando a la aduana, hombre, para allá voy a llegar con un cargamento, ya llegué con el cargamento, la descarga, etcétera, etcétera. Todo eso no se podía parar, además todo eso se hace a través del sistema informático electrónico de la DIAN. Entonces digo, eso me lo siguen cumpliendo y me lo siguen cumpliendo en los términos que establece la norma. Lo otro que se dijo que no iba a quedar ya suspendido son las obligaciones del proceso de importación, con excepción de la obligación de presentar declaración anticipada y el término de permanencia en depósito y los términos de entrega de las mercancías. Esta norma, que era es un poquito confusa, lo que hizo fue decir, bueno, si usted no me quiere presentar la declaración, no tiene problema, porque el término de almacenamiento está suspendido y su mercancía no va a estar en abandono. Pero si decide presentármela, ahí sí, todos los términos que surjan a partir de esa presentación no están suspendidos. Entonces, si por ejemplo, usted me presenta la declaración y le suspendo levante, por ejemplo, por una controversia arancelaria,
y la norma dice que usted tiene 5 días para pagarme la diferencia, esos 5 días ya no estarán suspendidos, ya estarán corriendo. Pero lo importante es que el término de almacenamiento siguió suspendido. ¿Qué más se exceptuó de la suspensión? Los términos para presentar pagos consolidados de tributos aduaneros. La figura que tienen los UAPs, que es que pagan los tributos en los 5 días del mes siguiente. Cuando inició la suspensión, ellos dijeron, bueno, ya no quedo obligado a pagar los 5 días siguientes, puedo pagar más allá, pero aquí ya le quitaron esa suspensión y dijeron, no, usted UAP, a las declaraciones que me presente durante el mes y obtenga el levante, queda obligado a pagarme tributos en los 5 primeros días del mes siguiente, tal cual lo dice la norma. Y finalmente, también se dijo que no estaría suspendida una obligación muy específica que tiene que ver para los usuarios de zonas francas, que en unas declaraciones de importación, en unas importaciones que solamente están sujetas al pago de IVA, ellos no presentan declaración para cada importación que hagan, sino que hacen la introducción al territorio nacional durante todo el mes y en los primeros 5 días del mes siguiente presentan lo que se llama una declaración especial de importación, consolidando todas estas importaciones del mes anterior. Bueno, esa obligación de presentar esta declaración especial en los 5 días también se exceptó de la suspensión, es decir, quedaron obligados a presentarla en estos 5 días. Después vino una segunda resolución que establece la 36 del 23 de abril, que estableció otra excepción a la suspensión y era la de las actuaciones administrativas necesarias para realizar el trámite de las ampliaciones provisionales de puertos, muelles y depósitos. Les cuento brevemente esto. Resultó que como estaban los términos de almacenamiento suspendidos, la gente no estaba retirando la carga, porque de pronto se encartaban también con ella, entonces los muelles, los puertos y los depósitos se empezaron a sobreestoquear, o sea, se empezaron a llenar de mercancía y no tenían cómo recibir más mercancía. Entonces el gobierno permitió provisionalmente que con un trámite muy sencillo les ampliaran las zonas a los puertos, a los muelles, a los depósitos, para que pudieran recibir más mercancías y obviamente si el término que tenía la DIAN para resolver la solicitud de ampliación estaba suspendido, pues no le resolvían esas solicitudes y la norma no hubiera surtido ningún efecto, entonces se levantó la suspensión en ese punto específico, es decir, que cuando un usuario le pidiera a la DIAN, amplíeme el área de mi depósito porque necesito urgentemente más área para almacenar mercancías, la DIAN le tenía que resolver dentro del término legal porque la suspensión no le aplicaba. Repito, aquí lo que fueron haciendo estas resoluciones fue establecer excepciones a esas suspensiones de términos. Después se trajo también en esta misma resolución que no estaría suspendido el término del trámite de la pérdida de la autorización, habilitación e inscripción de algunos usuarios, que básicamente tiene que ver con cuando un usuario que esté inscrito ante la DIAN, llámese agente de aduanas, depósito, transportador, etcétera, cuando no quiere seguir ejerciendo su actividad y le pide a la DIAN que se lo termine, o cuando, por ejemplo, la DIAN detecta que le debe quitar esa calidad a esa persona porque se disolvió la sociedad, eso tiene unos términos para hacer todo este trámite que estaban suspendidos. La DIAN dijo, no es conveniente que ese término siga suspendido cuando necesito quitarle la calidad a algún usuario o cuando él quiera que se la quite. Entonces se levantó también la suspensión y acá se levantó también algo muy importante y es el término que tiene la DIAN para aceptar las garantías globales. Ustedes saben que todo usuario que quiera actuar en alguna calidad especial ante la DIAN, UAP, Altex, agente de aduana, transportador, depósito, o por ejemplo, los usuarios aptos necesitan o están obligados a presentarle a la DIAN una póliza global, una garantía global, y la DIAN tiene un término específico para aprobárselas. Si el término estaba suspendido, entonces estas figuras se iban a empezar a represar. Por eso se levantó el término de suspensión frente a esto
para que la DIAN quedara obligada, la misma DIAN quedara obligada a autorizar, a aceptar estas pólizas en el término que la norma lo determina. Y después se emitió otra resolución, la 41 del 5 de mayo, donde se incluyeron otras excepciones a la suspensión. La primera fue el trámite de las solicitudes de operador económico autorizado, porque también el mismo cuento, si el país necesitaba más que nunca tener operadores económicos autorizados para facilitar las operaciones de importación, de exportación, de lo que fuera, y empezaban como a dilatar las autorizaciones, el efecto puede ser nocivo, entonces se suspendió, se levantó la suspensión de términos frente a esos trámites, entonces la DIAN quedó obligada a responder dentro del término. Y también en los casos en que ya estos trámites de los operadores económicos autorizados estuvieran para emitir resolución, es decir, que ya les hubieran hecho todas las visitas de acompañamiento, todo lo que tuvieran que hacer, hay un término específico para emitir la resolución, a ese término también se le levantó la suspensión. Bueno, y aquí básicamente esta resolución repitió 3 excepciones que ya habíamos mencionado. Y en este cuento de levantar excepciones a la suspensión, también se levantó la suspensión a los trámites de habilitación, inscripción, autorización y modificación de registros aduaneros, es decir, todos aquellos casos en que alguien le está pidiendo a la DIAN que lo autorice para ejercer una actividad, agentes de aduana, depósitos, transportadores, agentes de carga, etcétera, se levantó la suspensión de términos para que la DIAN resolviera esas solicitudes, salvo cuando el interesado le dijera a la DIAN de manera expresa, hombre, no tengo manera, en virtud del aislamiento, de darte respuesta a un requerimiento de información que me hiciste, o necesitas hacerme una visita, por ejemplo, porque soy un depósito, pero no te puedo tener la visita ahora, entonces se levantó la suspensión frente a esos trámites, salvo que el usuario le dijera a la DIAN, ¿sabe qué? Necesito que me la mantenga suspendida. También se levantó la suspensión para el término que tiene la DIAN para emitir resoluciones de clasificación arancelaria, unidades funcionales y resoluciones anticipadas. Ustedes saben que estos son los trámites que adelantan los usuarios ante la DIAN para que le digan cuál es la clasificación de determinada mercancía o para que le acepten que determinadas mercancías se puedan declarar como unidades funcionales, o también para que le emitan resoluciones anticipadas sobre algunos asuntos aduaneros que eventualmente podrían estar sujetos a algún tipo de controversia, clasificación arancelaria, valoración, exenciones, etcétera, etcétera, donde la DIAN tiene unos términos determinados para emitir estas resoluciones. Obviamente, estos trámites que se convirtieron en virtuales, porque ya se podían presentar por correo electrónico, el funcionario de la DIAN desde su casa los atendía y cualquier resolución que tomara la notificaba también por correo electrónico. Entonces, estas suspensiones también se levantaron y la DIAN quedó obligada a seguir emitiendo estos actos en término, y lo mismo para aquellos usuarios exportadores que solicitaran la calificación como exportador autorizado para ellos mismos certificar el origen de las mercancías. Entonces, repito, fíjense que se mantuvo la suspensión de términos como regla general, pero se fueron agregando cada vez más excepciones de trámites que no quedaban sujetos a esa suspensión de términos. ¿Y en qué termina el cuento? Yo les había dicho que la norma había dicho que la suspensión de términos regía hasta tanto se mantuviera la emergencia sanitaria, es decir, que la suspensión de términos teóricamente debería mantenerse hoy. Pero resulta que a finales de mayo, la DIAN emitió la resolución 55 del 29 de mayo diciendo, hombre, pues como que ya consideraron que suficiente suspensión de términos, dijeron, vamos a levantar la suspensión de todos estos términos a partir del 2 de junio del 2020. Es decir,
que finalmente a partir del 2 de junio del 2020 empezaron a correr nuevamente todos aquellos términos que yo les dije que estaban suspendidos. Así que la suspensión finalmente no fue por toda la emergencia sanitaria, sino solamente hasta el 2 de junio. No obstante, esta resolución trajo unas excepciones de algunos términos que igual iban a quedar suspendidos a partir del 2 de junio. ¿Cuáles son estos? Primero, el término de almacenamiento de mercancías, es decir, que mercancías que llegaron en marzo de este año todavía tienen el término de almacenamiento suspendido por ahora hasta el lunes de la semana entrante y según las cosas hasta febrero del año entrante, es decir, que esas mercancías no es obligatorio nacionalizarlas todavía, no entran en abandono, pues obviamente el costo del bodegaje, que ya no es un tema con la DIAN, sino con el depósito, pues tendrán que ver cómo lo pagan o cómo lo negocian, pero lo importante es que hoy por hoy siguen suspendidos los términos de almacenamiento de las mercancías. ¿Qué más sigue suspendido? En el listado que yo les planteé ahorita, les conté que estaban suspendidas las importaciones temporales. Recordemos que cuando uno hace una importación temporal de corto plazo, queda obligado a reexportar o a nacionalizar en 6 meses, probable por otros 3. Y si es de largo plazo, queda obligado a reexportar o a nacionalizar en un término máximo de 5 años. Ese término inicialmente estuvo suspendido en absoluto. Pero el 2 de mayo, perdón, a partir del 2 de junio, el término de las temporales se levantó la suspensión, es decir, que me empezó a correr de nuevo el término para reexportar, salvo que yo demuestre la imposibilidad de reexportar la mercancía. ¿Quiere decir esto que si mi importación temporal se vencía, por ejemplo, el 5 de junio, contando incluso el término de suspensión, yo estaba obligado a reexportar el 5 de junio, o sea, ya no me habían suspendido, ya no estaba suspendido el término. Pero si yo le podía demostrar a la DIAN que era imposible reexportar esa mercancía, sí me mantenía la suspensión de términos. Caso concreto, un avión. La gran mayoría de los aviones que hay en Colombia están importados temporalmente y supongamos que el avión no se podía pilotear, los pilotos no podían acceder a la aeronave o la aerocivil por cualquier motivo no permitía la salida de la aeronave, entonces yo le puedo demostrar a la DIAN que para mí es imposible exportar esa mercancía. En ese caso, sí se entenderá suspendido mi término para exportar. Caso contrario, los términos de permanencia de las temporales ya estén corriendo nuevamente y solamente aplico la suspensión hasta el 2 de junio. ¿Qué otro término se mantiene suspendido en este momento? El de las solicitudes de habilitación, inscripción o autorización, pero solo cuando el solicitante expresamente le indique a la DIAN que no puede atender en la visita o que no puede atender algún tipo de requerimiento. Si no se da esa circunstancia excepcional, el término de estas autorizaciones sigue corriendo. Y lo mismo, se entenderá suspendido actualmente el término de la pérdida de las autorizaciones, habilitaciones o inscripción, también cuando el obligado aduanero de manera expresa le informe a la DIAN que no puede atender un oficio debido al aislamiento. Si se da esa circunstancia, el término se entenderá suspendido. Si no se da esa circunstancia excepcional, el término seguirá corriendo común y corriente. Entonces, para que tengamos, también estarán suspendidos actualmente los términos que tiene la DIAN para resolver los recursos, pero solamente en el caso de que el investigado le informe a la DIAN que no puede aportar pruebas o no se pueden practicar pruebas en virtud del aislamiento. Entonces, lo importante acá que tengamos cuenta es que los términos, y me estoy devolviendo para que no se confundan, los términos
a partir del 2 de junio están corriendo todos nuevamente. Ya no hay suspensión de términos por regla general, salvo estas excepciones. La más importante es el de almacenamiento de las mercancías, que sigue suspendido ese término, y estos otros términos que, por regla general, siguen corriendo, salvo que se dé la circunstancia excepcional y se pueda probar que yo no puedo reexportar la mercancía, que no puedo atender una visita o que no puedo atender un requerimiento de la DIAN. Y también cuando yo le digo a la DIAN que no le puedo aportar pruebas o no se pueden practicar pruebas, en ese caso el término para resolver el recurso se entenderá suspendido, en caso contrario el término seguirá corriendo común y corriente. Y lo mismo pasa con las visitas de verificación de origen, que es cuando la DIAN le hace una investigación a una empresa colombiana para ver si el origen que ella está declarando en sus exportaciones si cumple con las normas de origen o no. Eso también hay un término para realizarlo. Ese término ya no está suspendido, salvo también que el investigado manifieste de manera expresa que no puede atender la visita de la DIAN o no le puede entregar a la DIAN la información que ella le está solicitando en virtud de la pandemia y del aislamiento, y en ese sentido sí se entenderá suspendido el término. Como les decía, esta resolución de levantamiento de términos entró a regir el 2 de junio, es decir, que a partir del 2 de junio ya siguieron corriendo todos los términos en todos los procesos y en todos los trámites aduaneros, con las 5 o 6 excepciones que les acabo de comentar, y lo más importante, repito, la de el almacenamiento de mercancías, que sigue suspendido hoy por hoy. Y ya para terminar, te voy a hablar un poquito de la notificación electrónica. Denme 2 minuticos solamente porque esto no se los puedo dejar de contar. Y aquí nos vamos a devolver bastante en el tiempo porque vamos a volvernos a la resolución 38 de abril 30 de este año. Como estábamos con este problema del aislamiento, ustedes saben que por regla general, en los procesos aduaneros, las notificaciones se dan por correo físico. Es decir, la DIAN emite un requerimiento especial al aduanero, una resolución sancionatoria, una resolución de liquidación, y a usted les llega por correo físico, que se lo lleva 472, por ejemplo. Como estaba tan complicado el tema, en abril 30, la DIAN sacó una resolución como regulando la notificación electrónica, y dijo en ese momento que la notificación electrónica es la notificación que se surte cuando la DIAN pone en conocimiento a los administrados a través, ojo con esto, a través del correo electrónico reportado en el RUT, y entonces le notificarán electrónicamente allá los actos, ¿no es cierto? Y dijo que en consecuencia, una vez se implemente la notificación por medios electrónicos, este será el mecanismo preferente de notificación de las actuaciones de la DIAN en materia tributaria, aduanera o cambiaria. ¿Qué pasó? Cuando se emitió esta resolución remitió a los artículos 565 y 566 raya 1 del Estatuto Tributario. Entonces salió un concepto diciendo, venga, la notificación electrónica la vamos a poder hacer en materia tributaria y en materia cambiaria, porque las normas que regulan el procedimiento tributario y el procedimiento cambiario sí hacen mención de estos dos artículos. Pero la norma aduanera, que es el decreto 1165 del 2019, en materia de notificaciones electrónicas, no hacía referencia a estos dos artículos del Estatuto Tributario, sino que hacía referencia a un artículo del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Entonces, el resultado fue que esta notificación electrónica, a la que hizo referencia a la resolución 38 del 2020, no se pudo implementar en ese momento en materia aduanera. Igual les dejo la noticia, pues la nota de que esa notificación se hace cuando tenga lugar al correo electrónico reportado en el RUT. Resulta que en el decreto 1206 del 2020, el de septiembre 1, se reguló, ahí sí en el decreto de la notificación electrónica, se modificó el artículo 759
del decreto 1165 del 2019, y ahí sí se estructuró la notificación electrónica en el decreto aduanero, haciendo mención de la norma del estatuto tributario, que era la que no había permitido implementar la notificación electrónica. Quiere decir esto que el escollo que tuvo esta resolución para aplicar la resolución electrónica ya no existe porque ya se modificó el decreto. Quiere esto decir que desde el 16 de septiembre más o menos, que fue la entrada en vigencia de este decreto, la DIAN en materia aduanera ya puede notificar electrónicamente. Faltan algunas implementaciones, de hecho la DIAN todavía están notificando por correo físico, siguen llegando los correos por 472, pero la DIAN en cualquier momento puede notificar de manera electrónica. Y ahí era el mensaje que les quería dejar. Ustedes de pronto, uno lo ve en la práctica, cuando sacan el RUT, le piden, bueno, ¿cuál es su notificación? ¿Cuál es su dirección de correo electrónico? Y se pone el del contador que ve en ese momento. Y de pronto el contador ya salió de la empresa hace 10 años. O ponen el del representante legal de ese momento. Y de pronto el representante legal ya no es. O ponen un correo que ya no existe. El problema, para que tengan muy en cuenta, es que de aquí en adelante, cuando la DIAN le notifique al correo electrónico que tienen en el RUT, así ese correo electrónico no lo lea nadie, esa notificación va a ser válida. Y a ustedes le van a empezar a correr los términos para presentar descargos, para poner recursos, etcétera, etcétera. Entonces, el consejo que yo estoy dando en estas charlas es: verifiquen en su RUT cuál es el correo electrónico que tienen registrado, vean que ese correo electrónico todavía exista, vean que sea de alguien que todavía trabaje en la empresa, vean que sea de alguien que de verdad entienda que cuando le empiezan a llegar correos de la DIAN notificándole cosas, tiene que darles el trámite que correspondan, porque repito, esa notificación a esos correos va a ser válida independientemente de quién la lea, o independientemente de que no se lea, o independientemente de que ese correo ni siquiera exista todavía. Desde que esté registrado en el RUT, a ese correo le van a hacer la notificación electrónica. Entonces, ya para terminar, pues, hicimos como un recorrido bastante rápido por estas principales normas que se han emitido pues, en virtud de la emergencia sanitaria, donde aquí el mensaje final es como revisen qué normas les competen a ustedes, qué normas les pueden afectar, qué normas les pueden servir, exención de IVA, por ejemplo, pero siempre atendiendo con mucho cuidado a dos cosas, que no es suficiente solamente con ver la norma, hay que ver qué piensa de la norma la DIAN, y la DIAN lo que piensa lo dice mediante conceptos, y qué piensa la Corte Constitucional, pues caso patente el que les dije, la exención de IVA que teóricamente se terminaba este lunes y la Corte dijo, qué pena, eso va hasta el 31 de diciembre del año entrante. Entonces, tener claridad de la cantidad de normas que existen, tener claridad de la interpretación de estas normas y tener claridad de la vigencia de esas normas. Por eso hacía tanto hincapié en que hay normas que dependieron en su vigencia de la emergencia económica, otras dependieron de un término fijo, qué sé yo, 6 meses, y otras dependen de la emergencia sanitaria para saber entonces hasta cuándo estará vigente cada una de estas normas. Entonces, siendo así, doy por concluida la charla, pues agradecerle nuevamente a la Cámara de Comercio de Urrasur por su invitación y agradecerles a ustedes por su presencia y por su paciencia. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación y claridad en cada una de las medidas. Para continuar, le agradecimos si nos puede compartir alguna otra consideración o recomendación relacionadas con el tema, mientras los asistentes depositan sus inquietudes en el panel de preguntas, ya que hasta el momento no tenemos ninguna. Perfecto. Un último comentario, ya que me da pie para eso. Todas estas normas cuya vigencia depende de la emergencia sanitaria, seguramente fueron pensadas teniendo la idea que la emergencia sanitaria terminaba relativamente rápido. Ya tenemos la noticia de que la emergencia sanitaria va hasta el año entrante,
puede que tengamos una nueva cascada de decretos donde de pronto la DIAN reverse eso en el sentido de que digan, bueno, UAPES o Altex ya los terminó del todo, o sea, que si me hago entender, es decir, que de pronto el gobierno nacional en cabeza de la DIAN piense que algunas de esas normas no tiene sentido que se vayan hasta el año entrante y ya más bien entre a derogarlas expresamente, independientemente de que la emergencia sanitaria siga hasta el año entrante. Así que de la semana entrante en adelante tenemos que estar muy pendientes porque estoy seguro que van a venir nuevos decretos teniendo en consideración la nueva extensión de la emergencia sanitaria. Ese era el último comentario que tenía para hacerle. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues digamos que parece ser que todo fue muy claro, ya que no tenemos como tal preguntas, más que todo comentarios agradeciéndole y dándole las gracias por la excelente presentación, doctor. De esa manera, entonces, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Le agradecemos a todos los asistentes por haber aceptado esta invitación y a usted, doctor, especialmente por habernos acompañado. Bueno, gracias a ustedes y por favor síganse cuidando. Muchas gracias. Un feliz día para todos.